Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Desafíos Matemáticos Sexto Grado, Bloque 1. Desafío número 13, ¿por dónde empiezo? Desafío número 14, Batalla Naval. Contenido del video: introducción, desarrollo del ejercicio y repaso. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si el material te fue útil, regálanos un me gusta. De esa manera nos apoyas y síguelo compartiendo con más compañeros. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comenzamos. Iniciamos con una introducción sobre el tema, con el fin de que desarrolles y resuelvas de manera práctica y sencilla el desafío número 13, ¿por dónde empiezo? Y desafío número 14, Batalla Naval, de tu libro de texto Desafíos Matemáticos Sexto Grado, cuya intención didáctica es reflexionar sobre la necesidad de utilizar un sistema de referencia para ubicar puntos en una cuadrícula. Así que, iniciamos. Introducción. Puntos de referencia. Un punto de referencia es una indicación que nos permite conocer la posición de algún objeto en caso de no contar con algún mapa o sistema de coordenadas. Un sistema de referencia muy conocido son los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Si tenemos al menos dos de ellos, podemos ubicar puntos y objetos. Por ejemplo, ¿quién está cerca de ti? A tu derecha, a tu izquierda o adelante de ti. Por ejemplo, observa la tabla y marca en la cuadrícula los puntos A, B, C y D. Escribe la letra correspondiente en cada punto. Une los puntos y descubre la figura. Muy bien, observamos la cuadrícula que tenemos, en la cual podemos observar los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, los cuales nos van a servir o nos van a auxiliar para poder colocar los puntos de referencia. Recuerden que la cuadrícula nos permite utilizar puntos de referencia, los cuales son indicaciones para conocer o ubicar la posición de objetos, y es lo que vamos a realizar. Vemos la cuadrícula y también recordemos que se encuentra formada por filas y columnas. Cuadrículas de este tipo manejamos en desafíos anteriores para poder trabajar los ejes de simetría y también realizar espejos de X o Y imagen que se tenía de manera original para poder representarla o reproducirla en la parte inferior o en la parte derecha de una cuadrícula. Muy bien. Vamos a realizar entonces la ubicación de los puntos que se nos solicitan. Vamos a tomar en cuenta todos. Vamos a iniciar con el punto A. Se encuentra en 8 este, 1 sur. Vamos a la cuadrícula, nos auxiliamos de los puntos cardinales y dice que vamos a tomar 8 este, 1 sur. Tenemos 8 al este y 1 al sur. Colocamos el punto y la letra donde corresponde. Pasamos al punto B. Se encuentra en 8 este, 11 sur. Punto B, 8 este, vemos la columna 8 este, 11 sur, es la fila que corresponde al sur. Colocamos ahí el punto B. Continuamos con el punto C, 2 este, 11 sur. 2 este, tomamos la columna 2 este, 11 sur, que es la fila. Pasamos al punto D, 2 este, 7 sur, y colocamos la letra y el punto donde corresponde. Continuamos con el punto E, solamente como referencia: 2 oeste, 7 sur. 2 oeste, 7 sur.
Punto F, 2 oeste, 11 sur. Punto F, 2 oeste, 11 sur. Punto G, 8 oeste, 11 sur. 8 oeste, 11 sur. Punto H, 8 oeste, 1 sur. Lo ubicamos, 8 oeste, 1 sur. Finalmente el punto I. 7 norte. Colocamos el punto indicado, es I, y en la posición correcta. Una vez que se unieron los puntos, podemos observar que descubrimos la figura de una casa. Muy bien, una vez más reafirmamos, la cuadrícula nos permite utilizar puntos de referencia, los cuales son indicaciones para conocer o ubicar la posición de objetos. Y con esto finalizamos la introducción para que puedas desarrollar con mayor facilidad los desafíos número 13 y 14 de tu libro de texto. Así que iniciamos con el desarrollo del ejercicio del desafío número 13, por donde empiezo, y trabajamos con la consigna número 1. En parejas resuelvan el siguiente problema. Daniel invitó a sus primos Isaac, Luis, Rocío y Patricia a una obra de teatro. Los boletos que compró no están juntos, pero todos corresponden a la sección Balcón C del teatro. El siguiente plano representa las diferentes secciones de asientos. Muy bien, veamos el plano. Observamos que el plano se encuentra dividido en filas y columnas, filas horizontales y columnas verticales. Se cuenta con un escenario. Recuerden que es un teatro. Muy bien. Tenemos en la primera fila dos secciones. La primera, representada en color amarillo, que es para preferente A. Dos secciones más en la primera fila con preferente AA. Segunda fila, en color azul, representa al preferente B. La tercera fila, en color rosa, representa al preferente B. Continuamos con la fila número 4. Es el balcón C y está representado con el color morado. Quinta fila es el balcón D y se representa con color rojo. La sexta fila y última es el balcón E y se encuentra representado con color verde. Muy bien. Una vez visualizado el plano, continuamos. Muy bien, ahora, ¿cómo describiría Daniel a sus primos en qué parte del teatro están sus lugares, si ellos no tienen el plano a la vista? Muy bien, esto es parte ya de la consigna número 2. Respuesta. Partiendo del escenario, la cuarta zona en color morado, es decir, la fila 4. De esa manera podemos describir o se puede describir a dónde le corresponden los lugares. Veamos el plano para corroborar la respuesta. Dice Daniel que partiendo del escenario sería la cuarta fila. 1, 2, 3 y 4. Y que se encuentra en color morado. Y es correcto. De esa manera pueden ubicar sus lugares sin necesidad de tener el plano, simplemente con la referencia que les otorgó. Seguimos. El siguiente plano corresponde a la zona de la sección Balcón C, en la cual se ubican los lugares de Daniel, Isaac, Luis, Rocío y Patricia. Márquenlos con una X, según la siguiente información. Veamos la información. El lugar de Daniel está en la segunda fila, 10ª columna. El lugar de Isaac está en la sexta fila, 5ª columna. El lugar de Luis está en la 5ª fila, 8ª columna. El lugar de Rocío está en la tercera fila, 12ª columna.
y el lugar de Patricia está en la sexta fila, 11ª columna. Veamos el plano para marcar los lugares que le corresponden a cada uno. Muy bien, iniciamos con el lugar de Daniel. Se encuentra en la segunda fila, 10ª columna. Bien, aquí cabe mencionar, como lo hemos hecho en variadas ocasiones, que en la cuadrícula se encuentra dividida en filas y columnas y que éstas pueden ser numeradas, ya sea con números o con letras. En este caso, las filas están representadas con letras A, B, C, D, E, F, G y H. Pero también se pueden sustituir o numerar a través de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se cuenta con 8 filas y con 14 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 columnas. Muy bien. Aquí, para ubicar rápidamente por número, colocamos también al lado izquierdo de las letras la numeración. Pero se puede nombrar también fila B, columna 10. Muy bien, solamente es como observación. Pasamos a colocar el lugar de Rocío. El lugar de Rocío está en la tercera fila, 12ª columna, lo que es igual, fila C, columna 12. Continuamos con Luis. El lugar de Luis se encuentra en la quinta fila, 8ª columna, que es lo mismo, fila E, columna 8. Colocamos la X también. Continuamos con Isaac. El lugar de Isaac se encuentra en la fila 6, quinta columna, o fila F, columna 5. Finalmente, el lugar de Patricia está ubicado en la fila 6, columna 11ª, o lo que es lo mismo, fila F, columna 11. Muy bien, una vez ubicados los lugares y marcados correctamente, continuamos. Muy bien, con esto finalizamos el desafío número 13, ¿por dónde empiezo? Y damos inicio al desafío número 14, batalla naval. Iniciamos con la primer consigna. En parejas jueguen batalla naval, que consiste en hundir las naves del compañero contrario. Para ello, cada jugador debe recortar y utilizar las 10 fichas y los 2 tableros de las páginas 169, 171 y 173. Veamos la mecánica del juego. Cada jugador se coloca de modo que solo él pueda ver sus tableros. Las fichas que representan las naves se colocan en uno de los tableros, sin que los barcos se toquen entre sí. Recuerden, los barcos no se deben tocar entre sí. Es decir, todo barco debe estar rodeado de agua o tocar un borde del tablero. Por ejemplo, veamos el ejemplo. Aquí tenemos un tablero y ya ubicadas las naves, es decir, las fichas. Tenemos un portaaviones, 2 acorazados, 3 destructores y 4 submarinos. Se van a colocar de tal manera que ninguna ficha toque a la otra y que cada ficha esté rodeada de agua. También puede tocar la ficha el borde del tablero, ya sea en los encabezados de fila o en los encabezados de columna. Muy bien, continuamos. Ahora, cada jugador en su turno debe averiguar la posición de las naves del adversario. Para ello, el jugador hace un disparo a un punto del mar enemigo, diciendo un número y una letra. Por ejemplo, 4B.
Si no hay barcos en ese cuadro, el otro jugador dice agua, pero si el disparo acierta, dice tocado. Al acertar en todos los cuadros que conforman una nave, debe decir hundido. Los submarinos se hundirán con un solo disparo porque están formados únicamente por un cuadro. Cada jugador disparará una vez, toque o no alguna nave. Después corresponderá el turno de su contrincante. Cada jugador anotará en el segundo tablero la información que crea conveniente para registrar sus jugadas y poder hundir las naves enemigas. Ganará quien consiga hundir primero todos los barcos del rival. Muy bien, tenemos aquí el ejemplo de lo que se menciona en el primer punto que tenemos, donde dice cada jugador en su turno debe averiguar la posición de las naves del adversario. Muy bien. En este caso, un adversario mencionó un número y una letra, es decir, realizó un disparo. Ese disparo se realizó en el punto 4B. Observamos aquí que se marcó con una X el disparo que se realizó. Al momento de tocar una casilla que cuenta con un barco, con una nave, debe de indicar tocado, si éste cuenta con más de una casilla, es decir, que no sea un submarino. Si hubiera tocado un submarino, tendría que haber mencionado hundido, porque solamente cuenta con una casilla y con un solo disparo se hunde. En este caso no fue así. 4B tocó una casilla del portaaviones. El portaaviones cuenta con 4 casillas, 1, 2, 3 y 4. Lo vemos en las fichas, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, al realizar el disparo, se debió decir tocado. ¿Por qué? Porque necesita 3 disparos más para que pueda ser hundida la nave. Para que se pueda hundir un acorazado necesita 3 disparos. Para que se pueda hundir un destructor necesita 2 disparos. ¿Por qué 2 disparos? Porque tiene 2 casillas. Y el submarino basta solamente con un disparo para ser hundido, ya que cuenta solo con una casilla. Muy bien. Una vez visualizada la mecánica del juego, proseguimos. Pasamos a la consigna número 2. En parejas resuelvan lo siguiente. Diego ya le había hundido 2 barcos a Luis, el portaaviones y un acorazado. Observen el tablero de Luis, donde aparecen las naves hundidas, pero no las que siguen a flote. Veamos el tablero de Luis. Aquí tenemos el tablero de Luis y es correcto. Visualizamos el portaaviones que ya se encuentra hundido y el acorazado que ya se encuentra hundido. Tenemos las fichas, colocamos una X a los 2 que ya fueron hundidos, el portaaviones y el acorazado. Pero cuenta con algunas naves a flote todavía, un acorazado, 3 destructores y 4 submarinos. Bien, una vez visualizado el tablero, proseguimos. Ahora, en su turno, Diego dice 8F y Luis contesta tocado. Indiquen de cuántas casillas puede ser el barco. Muy bien, respuesta. De acuerdo a lo que observamos en el tablero de Luis, todavía cuenta con varias naves que siguen a flote. Por lo tanto, puede ser de 2 casillas si se trata de un destructor o de 3 casillas si se trata de un acorazado. No puede ser un submarino porque solo ocupa una casilla. Veamos el tablero de Luis. Nuevamente visualizamos las naves que ya cuenta con disparos y que fueron hundidos, que es el portaaviones y el acorazado. De acuerdo al disparo que realizó Diego, se encuentra en esta casilla, 8F. ¿De cuántas casillas puede ser? Mencionamos que puede ser un acorazado.
porque tiene 3 casillas. Observamos aquí el ejemplo. Se encuentra el disparo en 8F. Si fuera un acorazado y se encuentra ubicado de forma horizontal, estaríamos ocupando estas 3 casillas. 7F, 8F, que fue donde se colocó el disparo, y 9F. Si estuviera ubicado de manera vertical, las casillas serían 8F, 8G y 8H. Ahora, ¿por qué tomamos en cuenta estas casillas? Recuerden que las reglas del juego es que no se pueden tocar una ficha con otra. Por lo tanto, si utilizáramos una casilla de la parte superior, tocaría la ficha del acorazado que ya se encuentra hundido, pero ahí estaba ubicado. Si tomamos una casilla del lado izquierdo, estaríamos utilizando la ficha junto a otra nave que sería el portaaviones, que aunque ya se encuentra hundido, en su momento estaba en juego. Por lo tanto, por eso tomamos estas casillas, las cuales cuentan con agua alrededor y no tocan una ficha con otra. Muy bien, este es un ejemplo si fuera un acorazado y si estuviera ubicado de forma horizontal o de forma vertical. Ahora, si fuera un destructor, ocuparía solamente 2 casillas, la 8F, que es donde ya se llevó el disparo, y probablemente la 7F, si fuera horizontal. Si estuviera ubicado de forma vertical, ocuparía la casilla 8F y la casilla 8G. Muy bien, y vemos cómo quedaría un destructor en esas posiciones. Otra opción más, si fuera destructor también, podemos utilizar una casilla a la derecha, que sería 8F y 9F, si estuviera ubicado el destructor de manera horizontal. Si estuviera ubicado el destructor de manera vertical, las casillas serían 8F, 8G. Y observamos cómo quedan los espacios llenos si fuera ubicado de manera horizontal o de manera vertical. Estos son ejemplos y tomando en cuenta las reglas del juego, que no se deben de tocar las naves una con otra y que además deben de estar rodeadas de agua. Muy bien, continuamos. Ahora, señalen en el tablero todos los lugares donde podría estar el barco y luego escriban las posiciones, número y letra, que debe nombrar Diego para hundirlo. Bien, aquí tenemos 2 posibles respuestas. Una, si se trata de un acorazado, como lo vimos hace un momento, y otra más, si fuera un destructor. Tenemos las casillas, que son las posiciones con número y letra, 8F, 8G, 8H, siempre y cuando el acorazado estuviera ubicado de manera vertical. Si se encontrara ubicado de manera horizontal, la posición sería 7F, 8F y 9F. Nuevamente, tomando en cuenta que fuera un acorazado. Lo vemos y tenemos la posición de las casillas. 7F, 8F, 9F, si estuviera ubicado de manera horizontal. Si fuera acorazado y estuviera ubicado de manera vertical, la posición serían 8F, 8G y 8H. Muy bien, seguimos. Si se tratara de un destructor y estuviera ubicado de manera vertical, su posición sería 8F, 8G.
Si estuviera ubicado de manera horizontal, ocuparía solamente 2 posiciones, 2 casillas, 7F, 8F. Lo vemos en el tablero. Y aquí la podemos visualizar gráficamente. Las posiciones, si fuera un destructor y estuviera ubicado de manera horizontal, sería 7F, 8F. Si fuera un destructor y estuviera ubicado de manera vertical, las posiciones serían 8F, 8G. Recuerden que un destructor solamente utiliza 2 casillas. Bien, al principio vimos una opción más, que era utilizar una casilla a la derecha. Se puede manejar, pero son opciones. En un momento más continuamos para verificar el desenlace, si fue un acorazado o fue un destructor. Continuamos. Muy bien. En la próxima jugada, Diego dice 7F y Luis responde tocado. Escriban la posición, número y letra que permite localizar exactamente el barco. Muy bien. El primer disparo que realizó Diego fue 8F y se mencionó tocado. Realizó un segundo disparo y mencionó 7F. Luis volvió a responder tocado, por lo tanto, lleva 2 disparos en los cuales respondió tocado. Ahora necesitamos verificar exactamente dónde se localiza el último punto para localizar el barco exactamente y poder hundirlo. Por lo tanto, aquí podemos deducir que no fue un destructor, porque si no, Luis hubiera respondido hundido. Se trata, por lo tanto, de un acorazado. La posición exactamente para poder ubicar el barco es 9F. Es la última coordenada donde se localiza el barco para poder hundirlo. Veámoslo gráficamente. Vamos al tablero de Luis. Tenemos el primer disparo, 8F. El segundo disparo que realizó Diego, 7F. En ambos mencionó tocado. Por lo tanto, descartamos que fue un destructor. Finalmente, fue un acorazado y su última coordenada para poder realizar un disparo y poder hundir el barco de Luis está en la casilla y posición 9F. Muy bien. Continuamos. Y con esto finalizamos el desarrollo del ejercicio del desafío número 14, Batalla Naval, esperando como siempre la información sea de gran utilidad para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. En este caso, realizar con mayor facilidad los desarrollos de sus ejercicios de su libro de texto Desafíos Matemáticos, sexto grado. Y para reafirmar aún más su aprendizaje, iniciamos con el repaso. Iniciamos con el repaso. Ubicación de objetos en una cuadrícula. Para localizar un punto en una cuadrícula, se identifica el renglón o fila y la columna en que se encuentra. Las cuadrículas ayudan a ubicar de manera sencilla y ordenada objetos, representaciones o puntos en un plano. Veamos el ejemplo que tenemos. Contamos con una cuadrícula formada por filas que son de manera horizontal y columnas de manera vertical. Cada casilla cuenta con un objeto. Los encabezados de columna están representados por letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Los encabezados de fila por números 1, 2, 3, 4 y 5. Con ello vamos a ubicar los objetos que se encuentran dentro. Iniciamos. La rana se encuentra en la columna C, fila 2. Rana. Se encuentra
en la columna C y fila 2. La ardilla está en la columna G, fila 3. Ardilla, columna G, fila 3. La tortuga está en la columna B, fila 1. Tortuga, columna B, fila 1. El caracol está en la columna E, fila 2. El pez está en la columna F, fila 4. Tenemos también una flor, la ubicamos en la columna A, fila 1. Mariposa, columna A, fila 3. El perro, columna B, fila 4. La lagartija, columna C, fila 5. El lápiz, columna D, fila 3. El gato, columna G, fila 1. La paloma, columna I, fila 4. Y el mono, columna H, fila 5. Muy bien, continuamos. Las coordenadas de un punto son la abscisa y la ordenada. Se representan con dos números, entre paréntesis y separados por una coma. El primer número es la abscisa y el segundo número es la ordenada. Veamos aquí el ejemplo. Tenemos una cuadrícula con puntos señalados con letras. Tenemos el punto A, 2,7. 2, 7. Inciso B, 3,6. Tenemos el punto B, 3, 6. Punto C, 6,9. 6,9. Siguiente punto, D, 3,8. 3, 8. Punto D. Muy bien, con esto finalizamos los puntos de la primer figura. Pasamos a los puntos de la siguiente figura. Punto E, 5,5. 5,5. Continuamos con el punto F. 7,4. 7, 4. Punto G. 9,5. 9, 5. Punto G. Punto H. 9,2. 9, 2. Y aquí encontramos el punto H. Punto I. 8,3. 8, 3. Punto J, 6,3. 6, 3. Y finalmente el punto K, para poder cerrar la segunda figura. Se localiza en los puntos 5,2. Más bien en las coordenadas 5,2. 5,2. En esas coordenadas ubicamos el punto K. Muy bien. Con ello finalizamos el repaso de los desafíos número 13, por donde empiezo, y número 14, batalla naval. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Si el material es de utilidad para ti, regálanos un me gusta y continúa compartiendo con tus compañeros. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que sigan apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like,
De esa manera nos apoyas. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.